Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días y muy buenas tardes para otros hermanos y amigos que nos están viendo y nos estarán viendo a través de esta red de Facebook, esta red social. Esperamos que se encuentren muy bien, esperamos que Dios me los bendiga mucho. El tema de la enseñanza de este día es fidelidad en el silencio. Y bueno, una vez dicho esto, quisiera agradecer a todos nuestros amigos y hermanos en Cristo, ¿verdad? También quisiera comentar que estamos a unos 2 semanas aproximadamente, unos 10 días de finalizar este año y bueno, pues reciban un cordial saludo y una felicitación a todos ustedes allá en sus casas, en sus hogares, que estos tiempos de fiestas navideñas, de fiestas decembrinas, de fiestas familiares, pues verdaderamente sean tiempos de gran bendición para sus vidas, tiempos de gran paz, de gran gozo, que sean un remanso, ¿verdad? Porque verdaderamente cuando tenemos estos tiempos, verdaderamente hay algo que hay que se renueva en nosotros, nuestro corazón se llena del amor y la amistad, ¿verdad? Del amor de nuestros familiares, la amistad de nuestros amigos y hermanos en Cristo. Y como siempre, deseamos de todo nuestro corazón que Dios les haya estado bendiciendo a lo largo de todo este año y deseamos que Dios les siga bendiciendo y deseamos que también el año que viene, el 2026, el Señor esté con ustedes, esté con todos nosotros y nos ayude a seguir avanzando en nuestra vida, en nuestra jornada espiritual en este mundo. Reciban un cordial saludo, ¿verdad? A ustedes, a sus iglesias, a sus pastores, a sus familias, y que Dios les bendiga y les prospere sobreabundantemente este año nuevo que viene. Y bueno, como decía yo, perdón, ¿verdad? Perdón por esa tos, es que hace como unos 3 semanas, 4, estuvimos enfermos y fue un poquito agresiva la enfermedad y nos quedó una secuela ahí de una pequeña tosecilla que Dios mediante, ¿verdad? Dios lo permita y se sane, ¿verdad? Se termine esto. Y decía yo que el tema de este día lleva por título Fidelidad en el silencio. Hoy 21 de diciembre esperamos que esta enseñanza les sea de bendición y edificación. Sobre todo en este día espero de todo mi corazón que les sirva de paz, de ánimo, de consuelo, pero también de luz y dirección. Hoy quisiera compartir un pasaje que se encuentra en Mateo capítulo 27, un pasaje que tiene que ver con el momento de la crucifixión de nuestro amado Señor Jesucristo. Después de que es juzgado, es condenado, ¿verdad? Es golpeado, es azotado, es torturado ahí en el pretorio donde estaba con Poncio Pilatos. Dice Mateo 27:31, dice, cuando al fin se cansaron de hacerle burla, le quitaron el manto y volvieron a ponerle su propia ropa. Luego lo llevaron para crucificarlo. En el camino se encontraron a un hombre llamado Simón, quien era de Cirene, y los soldados lo obligaron a llevar la cruz de Jesús. Salieron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. Los soldados le dieron a Jesús vino mezclado con hiel amarga, pero cuando la probó se negó a beberla. Otras versiones dicen que le dieron a beber, le ofrecieron a beber vino con mirra. No sé si usted lo sepa, pero el vino con mirra se le daba a la gente que estaba pasando o sufriendo mucho dolor, porque era un anestésico, un narcótico para aliviar sus dolores, para aliviar los dolores de las heridas y el sufrimiento que estaban pasando. Pero el Señor Jesucristo se negó a beberla porque Él prácticamente quería vivir toda esa experiencia totalmente consciente. Eso es lo que creemos, ¿verdad? Luego luego se sentaron e hicieron guardia mientras Él estaba colgado allí. Encima de su cabeza, encima de la cabeza de Jesús, colocaron un letrero que anunciaba el cargo en su contra, el cual decía: este es Jesús, el rey de los judíos. Con él crucificaron a 2 revolucionarios. Fíjense que quiero hacer un comentario aquí. Mucha gente piensa o ha pensado, ahora pensamos a veces que eran 2 ladrones y que se llamaban Dimas y Gestas. Eso no lo sabemos, es una tradición, ¿verdad? Y no eran ladrones, sino que eran revolucionarios, eran insurgentes. Eran gente que había provocado rebeliones, ¿verdad? Y por eso estaban ahí siendo condenados y juzgados, ¿verdad? Dice, con él crucificaron a 2 revolucionarios, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y el nombre de Dimas y Gestas, eso es algo que no se sabe, ¿verdad? Cómo se llamaban, pero es un nombre que la tradición católica le pusieron a esos 2 hombres que colgaron junto al Señor. Versículo 39 dice, la gente que pasaba por allí gritaba insultos, movía la cabeza de forma burlona y decían, pero mírate ahora, le gritaban, dijiste que ibas a destruir el templo y a reconstruirlo en 3 días. Muy bien. Si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y bájate de la cruz.
También los principales sacerdotes, los maestros de la ley religiosa y los ancianos se burlaban de Jesús. Salvó a otros, se mofaban, pero no puede salvarse a sí mismo. Con que es el rey de Israel, ¿no? Que baje de la cruz ahora mismo y creemos en él. No sé usted si nunca se ha preguntado por qué es que el Señor Jesucristo no se bajó de la cruz. Y bueno, no se bajó de la cruz porque él tenía una misión y tenía un propósito. Y su propósito y misión era precisamente morir en la cruz del Calvario para poder pagar por el perdón de los pecados de toda la humanidad y así darnos una oportunidad de perdón, salvación y vida eterna si creíamos en él y nos arrepentíamos. Versículo 43 dice: confío en Dios, entonces que Dios le rescate ahora si lo quiere, pues dijo: soy el Hijo de Dios. Hasta los revolucionarios que estaban crucificados con él se burlaban de él de la misma manera. Versículo 45, escuche: al mediodía la tierra se llenó de oscuridad hasta las 3 de la tarde. En eso, a las 3 de la tarde, Jesús clamó a voz fuerte y dijo: Elí, Elí, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y mire, este es uno de los pasajes más impresionantes, al menos para mí. No sé si a usted le haya impresionado, le impresiona este pasaje, pero yo cada vez que lo leo me impresiona mucho porque a pesar, el Señor Jesús, el Hijo de Dios, a pesar de estar en el peor momento de su vida, yo creo que fue el peor momento de su vida, porque verdaderamente él había vivido toda la eternidad a la diestra del Padre, ¿verdad? Coronado de gloria, de majestad, de honra, sin sufrimientos, en el cielo, en un lugar donde no hay sufrimiento, no hay dolor, no hay tormento, no hay angustia, no hay engaño. Y en ese momento él estaba pasando el peor momento de su vida. Y a pesar, y lo peor de todo es que a pesar de ese momento, otra cosa peor estaba sucediendo. Él estaba sintiendo que su padre lo había abandonado. Y aún así, escuche, lo que más me impresiona es que a pesar de haber sentido todo ese dolor, todo ese sufrimiento, todas las cosas horribles y angustiosas que estaba pasando, él aún así decidió mantenerse fiel y firme en su fidelidad y obediencia al Padre, a su llamado y a su propósito, hasta el final de ese momento, hasta el final de su vida. Mire, la fidelidad del Señor, a pesar del horrendo momento que estaba pasando, el horrendo tormento, porque verdaderamente, de acuerdo a los historiadores, se dice que la crucifixión era una de las muertes y de las torturas más horribles que una persona podía sufrir. Porque aparte de que a la hora de crucificarlos, al menos cuando le metían el clavo aquí en la muñeca, dicen que se revienta los nervios, un nervio que se llama el nervio medio. A la hora que se revientan es como si el dolor se les va como un golpe de dolor al cerebro, ¿verdad? Es tan intenso el dolor que a veces la gente hasta se desmaya del dolor. Y aparte de eso, cuando estaban crucificados, a la hora de que las fuerzas les abandonaban en las piernas, en las rodillas, por la posición en la que estaban, porque no estaban totalmente parados, sino como que un poco arrodillados, un poco encuclillados, pues la gente al estirarse, ¿verdad? Dicen que el esternón se les contraía y la gente empezaba a ahogarse, ¿verdad? Se empezaba a ahogar y era precisamente un tormento, era tormentoso la crucifixión. Y bueno, una vez que el Señor estaba pasando esto, a pesar de todo eso, lo que estaba pasando verdaderamente en lo personal, para mí es digno, es muy digno de admirar, y no solamente de admirar, sino de imitar la postura que el Señor tenía, o sea, su postura personal y espiritual con respecto a esto, porque a pesar de todo el tormento, dolor y angustia que él estaba sufriendo, como acabo de mencionar, él decidió mantenerse firme y en pie en su llamado y en su propósito, en su fidelidad con Dios, su fidelidad con el Padre. Porque definitivamente esto debió haber sido lo más doloroso, terrible y difícil que él pudo haber pasado en su vida. Pero como acabo de mencionar, él decidió mantenerse firme, decidió mantenerse sin vacilar y sin claudicar hasta el final, hasta el momento final. Y verdaderamente, en lo personal, mis respetos para el Señor Jesucristo, para el Hijo de Dios, porque nadie, absolutamente en los cielos y en la tierra ha sufrido un tormento como el que él sufrió. Él no solamente sufrió un tormento físico, un tormento emocional y también un tormento espiritual, porque él había permanecido a lo largo de los siglos, por la eternidad, junto a su Padre. Y no sé usted si lo sepa o lo sienta o lo conozca, pero cuando uno está en comunión con Dios, una comunión íntima,
La presencia de Dios te hace sentir tan bien, es algo tan glorioso y maravilloso que te llena de paz, de gozo, de felicidad. Y en ese momento tan terrible sentir que lo único que podía sostenerle moral y espiritualmente lo había abandonado. Ahora, ¿por qué por qué sentía que lo había abandonado el padre? No lo sabemos en realidad. No sabemos si a lo mejor por el sufrimiento que estaba pasando eso le perturbó mentalmente y por eso sintió que Dios lo había abandonado, o verdaderamente el padre como parte de la prueba, porque eso también era una prueba para Jesús, era una prueba para el Señor. A lo mejor como parte de la prueba el padre ocultó su presencia de él, ¿verdad? No lo sabemos. En realidad no lo sabemos porque no estuvimos ahí, ¿verdad? No estuvimos ahí, pero una de las cosas que sabemos es que Dios, que el Padre sí permaneció en silencio durante ese evento, observando solamente, ¿verdad?, lo que pasaba y pues prácticamente callado. No que lo haya abandonado a su suerte, porque Dios nunca lo abandonó, pero en ese momento sí permaneció callado y probablemente ocultó su presencia. ¿Y por qué pasó esto? Porque dijo Jesús, Elí, ¿verdad? Lama sabactani, o sea, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Decimos probablemente porque el sufrimiento a lo mejor lo perturbó, el Padre a lo mejor por un momento ocultó su presencia de él, o quizás para darle cumplimiento a estas palabras que están en el Salmo 22. Si usted lee el Salmo 22 se va a dar cuenta que son las mismas palabras proféticas. Salmo 22 hay una parte que es una parte profética, una parte mesiánica, en la cual narra precisamente que el pueblo lo había abandonado, que el pueblo lo había vituperado. Y al principio del Salmo 22 están estas palabras del rey David que dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Clamo a ti y no me respondes, ¿verdad? Y bueno, la pregunta aquí me surge una pregunta con todo esto que estamos hablando acerca de lo que hizo Jesús, lo que hizo Jesús estando en la cruz del Calvario, cómo a pesar del terrible y horrendo sufrimiento, y cómo es que a pesar de tener toda esa gloria y ese inmenso poder, que él pudo haberse bajado de la cruz, como le decían los fariseos, como le decían los judíos, si eres el Hijo de Dios, bájate de ahí, ¿verdad? Bájate de ahí, vamos a creer. ¿Pudo haberlo hecho? Sí, claro que sí. Y no tanto por complacerlos a ellos y demostrarles que él era el Hijo de Dios, sino simplemente para quitarse de ese sufrimiento. Pudo haberlo hecho, porque verdaderamente pudo haberlo hecho. Pero no lo hizo por misericordia a usted, por misericordia a mí y a toda la humanidad, para que a través de eso él pudiera comprarles, darles una oportunidad para que se pudieran arrepentir, se pudieran entregar a él y pudieran ser salvados y perdonados. Por eso no lo hizo. Pero lo más tremendo que a mí me surge esta pregunta es que si nosotros hubiéramos estado en su lugar y teniendo el mismo poder y gloria que él tenía en ese momento, ¿qué hubiéramos hecho nosotros? Nos hubiéramos mantenido ahí en ese horrendo sufrimiento hasta el final, ¿verdad? Hubiéramos permanecido firmes como lo hizo el Señor Jesucristo, o sufriendo estando en ese sufrimiento terrible, hubiéramos abortado la misión y el propósito que Dios tenía para Jesús en ese momento, al ver la horrible agonía que nos esperaba, el martirio y el sufrimiento que estábamos viendo. ¿Qué hubiéramos hecho? ¿Nos hubiéramos quedado ahí? O haciendo uso del poder y la gloria, ¿verdad?, que tenía el Señor en ese momento, nosotros nos hubiéramos bajado de la cruz. Yo creo que, yo creo que probablemente, muy probable, no sabemos qué haríamos, ¿verdad? Cada uno de nosotros, pero una de las cosas que sí probablemente haríamos es habernos bajado de la cruz, porque diríamos, no, pues no tiene caso estar sufriendo aquí, tengo el poder para hacerlo. Número dos, ¿qué me voy a estar sacrificando por una raza pecadora, inmunda, infiel y perversa, verdad? No sé, no sé usted, ¿verdad? O quizás a lo mejor alguno de nosotros sí hubiera permanecido fiel hasta el final. Pero mire, ¿qué haríamos? ¿Quién sabe? Pero una cosa sí es cierta, y esto es algo que a lo largo de los siglos y que la gente que tiene tiempo ya de conocer de Dios y de conocer al pueblo de Dios, una de las cosas que sabemos que sí es cierta es que cuando el pueblo de Dios se siente, ¿verdad?, siente que Dios lo ha abandonado, Dios está en silencio en su vida, no se manifiesta, ¿verdad? No tiene una manifestación, porque cuando vienes a los pies de Cristo, normalmente, ¿verdad? Normalmente pues ves un mover constante de Dios, del Espíritu Santo en tu vida, ves los cambios que Dios hace en tu vida, ves cómo se manifiesta en tu vida cada rato, ¿verdad? En tu vida, en tu trabajo, en tu familia, en tu vida personal, ¿verdad? En tu corazón.
Entonces, en esos tiempos la gente está fascinada, ¿verdad? Está fascinada por todo eso que está viviendo, todo ese momento, pero a veces hay tiempos en los cuales el Señor se queda en silencio, ¿verdad? No manifiesta su presencia de una forma tan palpable como quisiéramos nosotros y pareciera que se ha alejado, ¿verdad? Y en esos tiempos, escuché, es cuando mucha gente, muchos de nosotros tendemos a darle la espalda a Dios, ¿sí? Desafortunadamente, cuando el Señor oculta su presencia o le hace sentir al creyente que no está presente, el creyente generalmente se aleja y no, es verdad, verdad digo y no miento, así ocurre. Cuando el pueblo de Dios siente que el Señor no está presente, siente que se ha alejado o simplemente no lo ve presente y siente que nadie lo está vigilando, esos son los momentos en los cuales el pueblo de Dios se descarría, se aleja o se enfría, ¿verdad? Y no se mantiene firme en su fidelidad al Señor. Y esto es algo muy interesante y es de hecho en lo cual quiero centrar. El título de esta enseñanza es Fidelidad en el silencio. Y precisamente es lo que quiero hablar en este día acerca de qué es lo que pasa cuando Dios está en silencio en nuestras vidas. Porque le vuelvo a repetir, cuando venimos a los pies de Cristo empezamos a experimentar muchas cosas nuevas, muchas cosas que Dios está haciendo, que se está moviendo a nuestro alrededor, ¿verdad? En nuestro entorno familiar, laboral, personal, nuevas relaciones, muchas cosas. En el aprendizaje de la palabra de Dios, el Espíritu Santo sana nuestras heridas, nuestros corazones, muchas cosas que el Señor hace, ¿verdad? Pero llega tiempos en los cuales Dios se queda prácticamente en silencio, o sea, como si no, como si no estuviera, está ahí porque no se va, pero a veces Dios oculta su presencia. Y cuando pasamos por esos tiempos de silencio, ¿qué es lo que hacemos nosotros? ¿Qué es lo que hace usted? ¿Qué es lo que puedo hacer yo? ¿Qué es lo que hace el pueblo de Dios? Mire, desafortunadamente, el pueblo de Dios, la la gente en general tiende a ser sensual. Y cuando digo sensual no estoy hablando de erotismo. La sensualidad tiene que ver con aquello relacionado con lo que sentimos a través de los sentidos. Lo que percibimos a través del tacto, de los ojos, de los oídos, ¿verdad? Las cosas que sentimos nos estimulan, ¿verdad? Causan un estímulo en nosotros. Si nosotros tenemos una forma de vida sensual, en la cual si experimentamos la presencia, el toque de Dios en nuestras vidas, vemos su mover a través de los ojos, escuchamos su voz a veces, ¿verdad? En nuestra mente, en nuestro corazón, pues el pueblo de Dios tiende a volcarse hacia el Señor, volcarse hacia Dios. Pero si el pueblo de Dios deja de ver, deja de sentir, deja de percibir, deja de tener aquellas sensaciones y experiencias místicas, empieza a guiarse por ello, ¿verdad? Y la gente siempre tiende, escuche, la gente siempre tiende a llevarse más por lo que ve, lo que siente, lo que experimenta, que por lo que cree. No en balde la palabra de Dios dice en 2 de Corintios 5, versículo 7, dice, pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. O sea, la versión tradicional, Reina Valera, dice, vivimos, andamos por fe y no por vista. O sea que el pueblo de Dios debe de comportarse, debe de vivir, debe de tener una vida espiritual en base a lo que cree, a lo que ha creído acerca de Dios, en lo que ha creído acerca de Jesús, en base a lo que dice la palabra de Dios que debe de vivir el pueblo de Dios, el creyente, el cristiano, y no por lo que ve y lo que percibe, porque a veces, escuche, en nuestros tiempos, no son tiempos como los tiempos de la iglesia cristiana primitiva en la cual los cristianos sufrieron mucha persecución, primero que nada por parte de sus parientes, los judíos, porque los primeros cristianos fueron judíos, y también por parte de los romanos, del imperio romano, ¿verdad? Porque en ese entonces mucha gente empezó a experimentar una persecución horrible, martirio, o sea, eran asesinados, eran perseguidos, eran encarcelados, eran torturados, les eran confiscados sus bienes y se quedaban en la completa pobreza, la completa miseria. Lo peor de todo es que sus mismos familiares, cuando eran judíos, les daban la espalda. Por eso es que la iglesia tenía que hacer colectas para ayudar a los pobres, o sea, a los que se habían quedado sin nada, por causa de la fe en el nombre de Jesús.
Entonces, por eso dice el apóstol Pablo, porque nosotros vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. Porque si alguien veía que su vida iba mal, en términos humanos, ¿verdad? Veía que iba mal a la pobreza, a la persecución, etcétera, etcétera. Alguien podía volver atrás, ¿verdad? Y por eso dice Dios en su palabra a través del apóstol, dice, porque nosotros, pues, dice, pues vivimos por lo que creemos. O sea, nosotros debemos de vivir de acuerdo a lo que nosotros creemos y en base a lo que creemos debemos de mantenernos fieles y firmes a la fe en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios nuestro Padre y a su propósito y llamado para nosotros. O sea, que debemos de andar por fe y no por vista. Pero ¿qué cree mi amado hermano o mi amada hermana? Que desafortunadamente el pueblo de Dios a veces a nivel general, hace todo lo contrario. Si ve que le está yendo mal, ¿verdad? O siente que Dios no está con él, o aparentemente no ve el mover y la presencia de Dios en su vida, ¿verdad? Fluir de manera poderosa, o no ve el respaldo del Señor en sus situaciones difíciles, en sus angustias, entonces generalmente el pueblo de Dios, como es sensual, o sea, porque se deja llevar por lo que ve, por lo que siente, por lo que percibe a través de sus sentidos, entonces comienza muchas veces a renegar, empieza a renegar del Señor, empieza a apartarse y muchas veces cuando se aparta se descarría. Y esto es algo que verdaderamente no debería de ser así. No debería de ser así porque deberíamos de permanecer fieles a pesar de el silencio y la escuche, la aparente lejanía de Dios, porque cuando Dios aparenta que se ha alejado de nosotros, verdaderamente no se ha alejado, verdaderamente está ahí callado y observando qué es lo que hacemos, cómo es que nos comportamos. Porque hay gente que en algún tiempo de su vida experimentó un mover poderoso de Dios, dones, señales, milagros, prodigios, dones, un mover poderoso del Espíritu Santo, pero llegó un momento en el cual como que todo se quedó callado, ¿verdad? Todo se quedó tranquilo. Y entonces mucha gente dice, ¿qué pasa? Estoy en pecado. ¿Qué pasa? A veces sí, ¿verdad? A veces por el pecado se aleja Dios, ¿verdad? Pero hay veces que no. Pues tú puedes andar muy bien, pudiste haber andado muy bien y de momento Dios se queda callado. No sé, te alejas de la iglesia o por alguna razón la iglesia hace que te alejes, ¿verdad? Si eres ministro, pierdes tu ministerio o pasan muchas cosas, ¿no? Y pareciera que Dios te había abandonado. Entonces es cuando Dios está observando qué es lo que haces. Si te vas a alejar, te vas a descarriar o vas a permanecer firme, firme, totalmente firme y fiel a Él, a su palabra, a sus mandamientos, a sus enseñanzas, a su voluntad. Y eso es lo que el pueblo de Dios deberíamos de hacer, ¿verdad? Pero el pueblo de Dios el pueblo de Dios vea o no vea el mover de Dios en sus vidas, debe de permanecer fiel y obediente. Fiel y obediente hasta el final, a pesar de que no veas que Dios está ahí. Una cosa le digo, y eso es cierto y es verdad, es imposible que Dios no esté presente, es imposible que Dios no vea lo que está pasando, porque eso sería como decir que Dios no existe. Si Dios no existiera, entonces sí podríamos decir que Dios no está presente, porque Dios es omnipresente. Dice en un salmo, dice, ¿a dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde huiré de tu espíritu? ¿Verdad? Así me fuera al lugar más recóndito, así me fuera al extremo del oriente, ¿verdad? O a las profundidades del océano, ¿verdad? Del abismo, tú vas a estar ahí siempre. No ha llegado no ha llegado todavía la palabra a mi lengua cuando tú ya la conoces todo, ¿verdad? Tú me conoces por dentro, me conoces por fuera, sabes mis más íntimos pensamientos. ¿Por qué? Porque Dios es así, ¿sí? A veces Dios se retira de la gente, o sea, retira su presencia y la sensación de su presencia en uno por el pecado. Eso es cierto, eso es verdad. Pero ¿qué de cuando tú has vivido fielmente, has permanecido fiel, has sufrido mucho por el nombre de Jesús, has sufrido mucho por mantenerte fiel e íntegro viviendo en santidad y justicia, ¿verdad? Porque hay gente que ha tenido que dejar negocios millonarios o una vida de opulencia, pero que obviamente es una vida que esa opulencia es producto del pecado, de la injusticia, del robo, del hurto, del fraude,
y se han alejado de Dios y llega un momento en su vida en el cual pareciera que Dios los ha abandonado. Y hasta podemos decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No sé si usted alguna vez se ha sentido tentado a decir eso, ¿verdad? Yo sí, en lo personal, no le voy a negar, en una o dos ocasiones he sentido esa tentación a decir, ¿qué está pasando? ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué no estás conmigo, verdad? Pero fíjese que cuando aparentemente Dios no está contigo, es cuando más ve, si te pones a observar detenidamente y no te quitas esa mala idea de la cabeza y del corazón, te vas a dar cuenta que Dios se está moviendo poderosamente en tu vida y alrededor de tu vida, haciendo cosas que tú no podrías resolver con tus propias manos. Yo le puedo contar, no por centenas de así, pero por decenas de casos y cosas que el Señor, que Dios ha hecho en mi vida, cosas que yo no podría haber resuelto en mis propias fuerzas, pero que el Señor me las ha resuelto. Y cada vez me manifiesta y me confirma que a pesar de que yo no pueda sentir en ese momento que Él está conmigo, a pesar de que yo ande un poco distraído, pudiera andar distraído, ¿verdad? Alejado de Él, porque a veces el trajín de la vida te lleva a alejarte, a pesar de que llegara a ser así, ¿verdad? Él siempre está con nosotros, Él siempre está con nosotros. Nosotros somos los que nos alejamos, porque Él dijo, no hay nada absolutamente en los cielos y en la tierra que los pueda arrebatar de la mano de mi Padre y de mi mano, ¿verdad? Los que nos alejamos somos nosotros. Nosotros sí nos podemos alejar de la mano del Señor, nos podemos alejar de su presencia, de la comunión íntima con Él. Eso es una realidad. No existe una fuerza sobrenatural ni poderosa en el universo entero que nos pueda alejar de Dios, pero nosotros sí nos podemos alejar, sí lo podemos hacer verdaderamente. Nosotros tenemos la decisión de mantenernos firmes y fieles con Él o alejarnos totalmente de Él. Y mire, si el pueblo está siendo atribulado, pasado por hornos de aflicción o desiertos, el pueblo debe de mantenerse íntegro, como acabo de mencionar. Pero desafortunadamente cuando el pueblo de Dios pasa por silencio, por tribulación, por angustia, entonces cuando aparentemente ve que el Señor no está ahí, se aleja. Y se aleja, ¿verdad? ¿Por qué el Señor hace esto? ¿Por qué Dios hace esto de quedarse en silencio? O de que aparentemente se ha apartado y no siente su presencia. Pues lo hace para ver qué hacemos, ¿verdad? Lo hace para ver qué hay en nuestro corazón. La palabra de Dios dice en Deuteronomio, le dice el Señor, le dice al pueblo de Israel, le dice Moisés el Señor a través de Moisés le dice al pueblo de Israel, te trajo durante 40 años en el desierto, por ese terrible desierto, ¿verdad? Lleno de serpientes y de peligros, de calor, de sequía, etcétera, etcétera, para probarte, ¿verdad? Para probarte y ver qué había en tu corazón, a ver si permanecerías fiel al Señor, ¿verdad? Muchas veces el Señor permite que entremos a un desierto en el cual no vemos esa gloria, ¿verdad? Como la vieron los israelitas cuando los sacó de Egipto, que vieron su gloria en las plagas, que vieron la gloria de Dios cuando descendió la columna de fuego entre el pueblo y entre el faraón, ¿verdad? No ven la gloria cuando el Señor abre el mar rojo y atraviesan el mar de los juncos, ¿verdad? Y llegan al desierto y resulta que de buenas a primeras sacará y todo, como que todo se quedó en silencio, ¿verdad? Después de haber visto la gloria de Dios en el monte Sinaí. Y de momento todo se queda en mute, ¿verdad? O sea, se queda en silencio. Y dice, Señor, ¿qué pasó, verdad? Dios nos abandonó, Dios no está con nosotros. Ya venimos a parar, ¿verdad? A un manantial donde las aguas eran amargas, ¿verdad? En el manantial de Mara, ¿verdad? Y así, ¿verdad? Y cuando el pueblo de Dios se siente abandonado, siente que Dios lo ha traicionado, siente que le ha dado la espalda, normalmente, porque está en las escrituras y así es en la experiencia, normalmente el pueblo de Dios tiende a rebelarse y tiende a darle la espalda al Señor. ¿Es bueno y es correcto eso? No, no es correcto. Pero precisamente, ¿verdad? Hay una historia que quisiera comentar, donde para que usted vea que no le estoy mintiendo, cómo el pueblo de Dios, cuando siente que Dios lo ha abandonado, se revela. En una ocasión, dice en Éxodo 32, dice ahí en el versículo 1 en adelante, dice que al ver el pueblo que Moisés tardaba en bajar del monte, fueron a ver a Aarón y le dijeron, anda, haznos unos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de Egipto no sabemos qué pudo haberle sucedido.
Ya Moisés tenía varios días allá en la presencia de Dios en el monte, ¿verdad? El monte Sinaí, donde el Señor le estaba dando instrucciones acerca de lo que tenían que hacer, de cómo debían de vivir, de cómo tenían que construir el tabernáculo, y estaba ocupado. Él les dijo, espérenme aquí, yo voy a estar un tiempo allá y regreso, ¿verdad? ¿Y por qué se tardó en bajar? Yo creo en un criterio muy personal que el Señor, aparte de estarle dando instrucciones, lo retuvo ahí, ¿verdad? Para ver qué hacía el pueblo de Dios, qué hacía en ese tiempo, ¿verdad? Versículo 2, Aarón le dijo, aparten los arcillos de oro que sus mujeres, dice, aparten los arcillos de oro que sus mujeres, sus hijos y sus hijas llevan en las orejas y tráigamelos. Todo el pueblo apartó zarcillos de oro que llevaban en las orejas y se lo llevaron a Aarón. Este lo recibió en sus manos y con un buril les dio forma hasta hacer de ellos un becerro de oro fundido. Y ellos dijeron entonces, Israel, estos son los dioses que te sacaron de Egipto. Cuando Aarón vio esto, levantó un altar delante del becerro y proclamó, mañana celebraremos una fiesta en honor al Señor. Ya no habían visto que no, que veían que Moisés no regresaba, ¿verdad? Pensaban prácticamente que Moisés los había abandonado y que Dios también los había abandonado, ¿verdad? Y dijeron, bueno, pues haznos un ídolo, ¿verdad? Haznos un becerro que nos guíe de regreso a Egipto, ¿verdad? Y empiezan es Aarón, ¿verdad? También traicioneramente, porque fue traicionero, no podemos decir otra cosa, les hace el becerro de oro y dice, ahora vamos a celebrar una fiesta. Y dice, al día siguiente todos madrugaron, ofrecieron holocaustos, presentaron ofrendas de paz y el pueblo se sentó a comer, a beber y a divertirse. Otras versiones dicen que empezaron a desenfrenarse, porque verdaderamente lo que ocurrió ahí es que se volvió una orgía, se volvió una fiesta desenfrenada, o sea, una orgía. Entonces el Señor le dijo a Moisés, anda y baja del monte porque el pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido. Muy pronto, y escucha lo que dice el versículo 8, muy pronto se han apartado del camino que yo les señalé, se han hecho un becerro de oro fundido y lo están adorando y le ofrecen sacrificios mientras dicen, Israel, estos son los dioses que te sacaron de Egipto. Fíjense qué tremendo. El Señor también le dijo a Moisés, yo he podido ver que este pueblo es de dura cerviz, o sea, es terco, es necio. Deja que mi ira contra ellos, dice, déjame que mi ira contra ellos se va a encender y los voy a consumir, pero de ti haré una gran nación. Entonces Moisés oró delante del Señor su Dios y dijo, Señor, ¿por qué habrías de encender tu furor contra tu pueblo? Si tú lo que sacaste de Egipto con gran poder y con mano fuerte, los egipcios van a decir, Dios los sacó para su mal, los sacó para matarlos en los montes y para borrarlos de la faz de la tierra. ¿Y por qué van a decirlo? Calma el ardor de tu ira y no cometas este mal contra tu pueblo, Señor. Acuerda de tus siervos Abraham, Isaac e Israel, a quienes les juraste por ti mismo, yo multiplicaré la descendencia de ustedes como las estrellas del cielo. Les daré toda esta tierra de la cual les he hablado que sería su herencia para siempre. Entonces el Señor cambió de parecer y no le hizo daño a su pueblo. Moisés por su parte bajó del monte trayendo en su mano las dos tablas del testimonio, las cuales estaban escritas por ambos lados. Las tablas eran obra de Dios, lo mismo que la escritura que estaba grabada sobre sus tablas. Dice la Biblia que Dios mismo escribió en esas tablas sus 10 mandamientos, el decálogo. Josué oyó que el pueblo gritaba, así que dijo a Moisés, hay en el campamento alaridos de guerra, pero él respondió, no, no son voces de vencedores, ni son voces de gente derrotada, lo que oigo son cantos de alegría. Fíjense, estaban ahí en un pachangón, ¿verdad? Ya habían dicho, pues bueno, ya nos abandonó Dios, nos abandonó Moisés, pues vamos a hacernos un ídolo. Y el pueblo se tiró al desenfreno, se desenfrenó, se descarrió, imagínense. Dios los acababa de sacar apenas hace unos cuantos días, unos 8, 15 días aproximadamente. Habían visto su infinita gloria, su infinito poder, y ya se estaban desenfrenando porque aparentemente Dios los había abandonado ahí en el desierto. Y cuando llegó Moisés al campamento y vio el becerro y las danzas, se encendió en su enojo y arrojando lejos de sí las tablas, las quebró al pie del monte. Luego tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego, moliéndolo hasta reducirlo a polvo, y ese polvo lo esparció sobre las aguas y se las dio a beber a los hijos de Israel. Luego le dijo a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo?
que lo has hecho cometer tan gran pecado? Aarón respondió: mi señor, no te enojes, tú sabes que esta gente se inclina a hacer lo malo, esta gente es malvada de por sí. Híjole, qué tremendo, ¿verdad? Creo que ahí nos hablan. Ellos me dijeron: haznos unos dioses que nos vayan abriendo el paso. La verdad no sabemos qué pudo haberle pasado a este Moisés que nos sacó de Egipto. Yo le respondí: el que tenga oro, que lo aparte. Entonces ellos me lo dieron, lo eché al fuego y salió este becerro. Como si hubiera sido así nada más. Ahí solito salió, ¿verdad? Al ver Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque para vergüenza de ellos ante sus enemigos, Aarón se lo había permitido, se puso a la entrada del campamento y dijo: quien esté de parte del Señor, únanse a mí. Y todos los hijos de Leví se le unieron. Entonces él les dijo: así ha dicho el Señor, el Dios de Israel: fájense cada uno de ustedes la espada al cinto y vayan de puerta en puerta por el campamento y maten a cada uno de sus hermanos, su amigo o su pariente. Los hijos de Leví hicieron lo que Moisés ordenó. Ese día cayeron al filo de espada 3,000 hombres del pueblo que obviamente estaban desenfrenados, ¿verdad? Entonces Moisés dijo: hoy ustedes se han consagrado al Señor, hoy el Señor les ha dado su bendición, pues cada uno de ustedes se ha consagrado en su hijo y en su hermano. Al día siguiente Moisés le dijo al pueblo: ustedes han cometido un gran pecado, pero voy a subir al monte y hablaré con el Señor, tal vez pueda apaciguarlo acerca del pecado de ustedes. Y volvió Moisés para hablar con el Señor y le dijo: este pueblo ha cometido un gran pecado, pues se hicieron dioses de oro. Te ruego que les perdone su pecado, de lo contrario bórrame ya del libro que has escrito. Y el Señor le respondió: borraré de mi libro al que peque contra mí. Fíjese, qué tremendo. Eso es para los calvinistas, los que dicen que una vez que eres salvo, siempre salvo y jamás y nunca perderás la salvación, ¿verdad? Dios dice: borraré del libro, de mi libro, al que peque contra mí. ¿Cuál libro? El libro de la vida. Tú ve y lleva a este pueblo al lugar que he dicho, mi ángel irá delante de ti, pero cuando tengan que castigarlos por su pecado, los castigaré. Y el Señor hirió al pueblo por el becerro de Aarón, que Aarón había hecho para ellos. Qué tremendo, imagínense, qué tremendo. Dios los acaba de sacar con gran gloria, gran poder. Por un momento aparentemente parece que los ha abandonado al desierto. ¿Y qué era lo que tenían que haber hecho ahí ellos en medio de ese tiempo, ese silencio, esa espera? Ellos tenían que haber permanecido fieles a lo que Dios les había dicho. Si Dios les había prometido que los iba a meter a la tierra prometida, si Dios les había dicho que tenían que consagrarse, cuando el Señor desciende ahí en el capítulo 19, 20, 21 de Éxodo, ahí mismo en Éxodo, y les muestra su gran gloria, su gran poder, dice que el monte Sinaí se estremecía tan violentamente, temblaba tan violentamente a causa de la gloria de Dios, que ellos estaban aterrorizados, y muy pronto se les había bajado el temor y el terror, ¿verdad?, al ver que Dios no se estaba moviendo. O sea que ellos querían prácticamente que Dios día tras día estuviera haciendo señales, milagros y prodigios. El Señor Jesucristo dice: ¿qué acaso ustedes no pueden creer si no ven señales y milagros? ¿No ven señales y prodigios? ¿Qué acaso ustedes no pueden creer? O sea, en pocas palabras, no hay necesidad de que Dios esté haciendo milagro tras milagro para creer en Dios, para creer en Cristo Jesús y mantenernos fieles y firmes en nuestra fe en Cristo. Eso es lo que el Señor está diciendo, ¿verdad?, en su palabra, lo que ha dicho en su palabra, que es lo que debería de pasar con nosotros. Pero el pueblo de Israel, ¿verdad?, como veían la presencia, como veían el mover de Dios, como veían su gloria, pues estaba frenético. Pero por acá el Señor les puso una pequeña prueba de silencio, una pequeña prueba de espera, de una aparente ausencia. Pues empezó a desenfrenarse, ¿verdad? Empezaron a resbalarse hacia el pecado nuevamente. ¿Qué fue lo que hicieron? Resbalarse hacia el pecado. Y mire, el pueblo de Israel siempre siguió ese patrón de rebelión. Cuando aparentemente los abandonaban, se rebelaban, se alejaban. O bien cuando el Señor les daba prosperidad, les daba paz en sus territorios, ¿verdad? Y por aquí se sentían afianzados y satisfechos, comenzaban a desbordarse hacia la idolatría y hacia la inmoralidad sexual que se practicaba en los cultos paganos en la tierra de Canaán, ¿verdad? Y yo siempre me he preguntado, si el Señor no está constantemente haciendo actos de presencia por medio de señales, milagros y prodigios,
¿Por qué el pueblo no somos capaces, nosotros el pueblo de Dios, no somos capaces de mantenernos firmes e íntegros? ¿Por qué esa infidelidad en nuestro corazón, verdad? ¿Por qué esa necesidad de ser sensuales, verdad? O sea, esa necesidad de estar viendo, o sea, si tú no ves, no te vas a mantener firme, no te vas a mantener fiel en obediencia, firme, fiel en obediencia. Porque hay gente, por ejemplo, gente cristiana que se ha convertido y todo, y por algún momento Dios permite alguna enfermedad, alguna prueba, una tribulación, un aguijón en la carne, ¿verdad? Como el apóstol Pablo, que tenía una enfermedad que ya le había rogado 2, 3 veces al Señor y no se la quitaba, ¿verdad? Y le dijo, bástate mi gracia, nada más bástate mi gracia, y se acabó. O sea, ¿qué más quieres? O sea, no necesitas más en realidad más que bastarte en mi gracia. O sea, descansar en mi compasión y mi misericordia, en mi gran amor. Y el apóstol Pablo no dijo, no, pues este Jesús no sana, no salva, y no dijo, bueno, pues ahí nos vemos Jesús. No, él no dijo eso, el apóstol Pablo no dijo eso. Al contrario, permaneció firme y fiel hasta el final de su vida. Pedro, Juan, todos los discípulos permanecieron fieles hasta el final. Felipe, todos, Esteban, todos permanecieron fieles hasta el final de su vida, a pesar de que no solamente aparentemente Dios los ha abandonado, sino que a pesar de que estaban enfrentando peligros terribles, muerte, martirio, homicidio, etcétera, ellos permanecieron fieles y firmes a pesar de todo. Y mire, quiero hacer un comentario ya para ir casi para el final. No sé si usted lo sepa, no sé si usted se ha dado cuenta, ¿verdad? Pero estamos cercanos al final de los tiempos. ¿Por qué decimos que estamos cercanos al final de los tiempos? Por todo lo que se ve en el mundo. La Agenda 2030 es una agenda que va apuntando hacia la manifestación del anticristo y hacia el establecimiento de un gobierno mundial que va a hacer que haya una sola moneda, una sola fe, un solo sistema social, un comunismo global, que es lo que se trata de establecer, ¿verdad? Usted puede darse cuenta de los acontecimientos. Si no se ha dado cuenta, usted no está al pendiente de lo que está pasando en el mundo, los kairos que estamos viviendo, o sea, los tiempos de Dios que estamos viviendo, no sé qué clase de creyente sea usted, ¿verdad? No sé en qué está usted metido. O sea, usted está en todo menos en lo que debe de estar. Usted debe estar al pendiente qué está pasando con la famosa Agenda 2030, con el deseo de la élite, ¿verdad? La élite global de establecer un solo gobierno mundial, que es lo que la palabra de Dios habla en Apocalipsis acerca del gobierno del anticristo. Que en los últimos tiempos la sodomía, ¿verdad? La rebelión contra Dios, la violencia como en los tiempos de Moisés, ¿verdad? Está aumentando, toda la violencia, los homicidios, todo lo malo que está, el mal, el pecado, la impiedad está aumentando, ¿verdad? Eso nos indica que estamos muy cerca, ahora sí, del final de los tiempos. Eso nos indica que nosotros somos esa generación, que no pasará esta generación, que estamos viviendo esto cuando, que verá el regreso de Jesús. Y no sé si usted ha dado cuenta, pero en esta generación, en este tiempo, una de las cosas que se puede notar fácilmente es que el Señor no está constantemente haciendo acto de presencia en medio de su pueblo y en el mundo a través de señales, prodigios y sensaciones que le hagan sentir al pueblo de Dios que está ahí, ¿verdad? O sea, no, verdaderamente no es así. O sea, verdaderamente no es así. Hay gente que proclama que habrá grandes avivamientos antes del final de los tiempos y eso no es cierto. Eso son mentiras. Eso es parte de una corriente doctrinal que se le conoce como dominionismo. El dominionismo enseña que antes del final de los tiempos la iglesia gobernará en toda la sociedad, en el gobierno, en las instituciones públicas de educación, gubernamentales, en el comercio, ¿verdad? En la sociedad, en los medios de comunicación. Eso no es cierto. Cerca del final de los tiempos, de acuerdo a lo que dijo el Señor, está en Mateo 24, sería un tiempo primero que nada, de gran maldad, pero también sería un gran tiempo de mucha oscuridad, de apostasía en la iglesia, porque la iglesia se enfriaría, habría traiciones, separación, división, enfriamiento. Y una de las cosas más tremendas es que aparentemente Dios estará alejado de la iglesia, aparentemente Dios estará en silencio, solamente observando.
¿Por qué razón estará más callado Dios cerca del final de los tiempos? Hay una escritura en Apocalipsis 22:11 donde dice: deja que el malo siga haciendo el mal y que el vil siga envileciéndose. Y deja que el justo siga practicando la justicia y que el santo siga santificándose. En pocas palabras, el Señor cerca del final de los tiempos va a dejar, sin intervenir tan abiertamente y directamente, va a dejar que cada quien elija el camino que quiera llevar, ¿sí? El camino que quiera llevar. O sea, en pocas palabras, el Señor dice: si tú quieres seguir siendo malo y perverso, haz lo que quieras. Pero si tú quieres seguir siendo santo y justo y santificarte cada día más, hazlo bien hecho, ¿verdad? En pocas palabras, cada quien elija el camino que quiere llevar. Porque a veces pensamos que cerca del final de los tiempos habrá un gran mover de Dios, del Espíritu Santo, ángeles se manifestarán, grandes avivamientos que harán que la gente vuelva a Dios. Y no es así. Porque si eso fuera, no habría necesidad de que la gran tribulación viniera al mundo. La gran tribulación, ¿qué es una tribulación? Bueno, espiritualmente hablando, es un proceso en el cual, un proceso de mucha opresión, de mucho sufrimiento, de mucha angustia, como la que nunca ha habido en el mundo desde la creación. Y esa opresión tiene como propósito hacer que la gente se humille ante Dios, se arrepienta y vuelva sus ojos a Dios en busca de ayuda, en busca de paz y en busca de consuelo. Porque si bien durante la gran tribulación todas las plagas, las tribulaciones y las angustias no van a pasar, una de las cosas que sí es cierto es que cuando la gente se vuelva a Dios, entonces la paz y el gozo del Señor vendrá a sus corazones como un consuelo, como una paz, como un ungüento, como un alivio. Como un alivio en medio de las tribulaciones. Las tribulaciones no van a desaparecer, las copas de la ira no van a desaparecer, pero lo que sí la gente puede recibir es paz y consuelo de parte de Dios a través de Cristo Jesús, a través de la fe en Jesús. Eso sí es cierto. Persecuciones no se van a acabar, no van a desaparecer, pero sí van a poder recibir paz y gozo verdadera de parte del Señor Jesucristo. Y en el final de los tiempos Dios permanecerá más callado, un poco más en silencio, aparentemente más ausente, porque estará observando a cada quien qué es lo que hace. El que quiera arrepentirse, entregarse a Cristo y santificarse, que bueno, échale ganas. Y el que quiera permanecer en inmundicia, en maldad, en malignidad, ¿verdad? Y pervertirse más, bueno, pues allá él, que Dios lo bendiga. Al final de los tiempos tendrá que enfrentar su responsabilidad por lo que ha hecho, ¿verdad? Y escucha, ese tiempo de silencio que está habiendo ya, que ya lo hay desde hace algunos años, hasta el día de hoy, hasta el final de los tiempos, pues va a ser una gran prueba de fidelidad, para el hombre, pero también será un tiempo muy peligroso para muchos, porque hay mucha gente en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, para que me entienda, muchos cristianos que son de doble ánimo y muchos de ellos tienden hacia la infidelidad por sí mismos. Por lo tanto, escuche, es necesario que observemos los tiempos, los kairos que estamos viviendo y nos demos cuenta de esa aparente ausencia del mover de Dios en el pueblo de Dios y en el mundo. Hoy en día hay mucha religión evangélica, ¿verdad? Hay mucho show religioso evangélico, grandes congregaciones, grandes orquestas, grandes conciertos. Gloria a Dios, amén, aleluya. La gente en las congregaciones hace mucha faramaya, ¿verdad? Muchos ministerios en los cuales desenvolverse, etcétera, etcétera. Pero verdaderamente, el verdadero mover del Espíritu, las señales verdaderas de parte de Dios, han cesado un poco o han cesado en gran manera y muestran una aparente ausencia de Dios. Mire, lo que hacen los carismáticos de que van y tocan a la gente y la gente se cae y tiene supuestas visiones y hablan supuestamente en lengua, muchas cosas. Eso es parte de la metafísica cristianizada, la cual está plagada de un mundo de tinieblas que produce falsas señales y falsas manifestaciones espirituales que las hacen pasar por manifestaciones del Espíritu Santo. El diablo lo hace, pero eso no es el mover del Espíritu. El verdadero mover del Espíritu se mueve en un ambiente de sana doctrina y en un ambiente de sana vida espiritual de la iglesia, de la congregación o del movimiento en cuestión, ¿verdad? Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado porque hoy en día, y Jesús lo dijo, saldrán muchos engañadores, muchos falsos profetas, falsos cristos que harán señales milagrosas, inclusive engañarán a los elegidos. Debemos de tener cuidado.
Y escuche, también es necesario que recordemos en estos tiempos, porque usted debe darse cuenta que a pesar de que hay muchos shows religioso evangélico, verdaderamente Dios está callado, Dios está un poco como que pausado, ¿verdad? No hay mucho mover de su presencia, salvo algunas cosas que hacen algunos y en algunos lugares, pero no es un avivamiento mundial así como dicen los carismáticos neopentecostales, los dominionistas. Es muy necesario que nosotros estemos al pendiente y sobre todo es muy necesario que recordemos los ejemplos que el Señor Jesucristo nos da en su palabra, nos ha dado acerca de permanecer fieles y firmes, íntegros, así como Él permaneció fiel, firme y íntegro en la cruz del Calvario hasta el final de su vida, hasta el final del Calvario que pasó. Porque de lo contrario, escuche, si no tenemos cuidado de nuestra vida espiritual, podemos terminar descalificados y con el riesgo de perder la salvación, a pesar de que el calvinismo, los calvinistas digan que salvo siempre salvo. La Biblia habla de multitudes de ocasiones y partes, habla acerca de que si no permaneces firme y fiel hasta el final de tu vida, entonces puedes ser borrado del libro de la vida. Juan 15, ¿verdad? El Señor dice que el Padre poda a las ramas, a los pámpanos que dan fruto, y corta, desarraiga prácticamente de la vida, o sea, de Jesús, de Cristo Jesús, al que no da fruto alguno, ¿verdad? Que ya se echó como mula y ya no quiere caminar, ¿verdad? Y lo desecha el Padre. O sea, prácticamente eso habla de perder la salvación. Eso es lo que habla, ¿verdad? Entonces debemos de tener mucho cuidado en nuestra vida espiritual porque podemos terminar descalificados y hasta perdiendo la salvación y en la condenación eterna. Amados amigos, amados hermanos en Cristo, les animo a que seamos fieles de todo nuestro corazón, como el Señor Jesucristo fue fiel, a pesar de que parecía que Dios lo había abandonado, a pesar de que parecía que Dios nos estaba moviendo. Escuche, habrá tiempos en su vida en los cuales aparentemente Dios lo ha abandonado, aparentemente Dios no se mueve en su vida, aparentemente, pero si usted tranquiliza su mente y su corazón, clarifica su pensamiento, su visión, y empieza a observar a su alrededor, se va a dar cuenta que Dios se está moviendo poderosamente alrededor de usted, haciendo cosas maravillosas a pesar de la tribulación y angustia que pueda estar pasando. Yo se lo digo por experiencia, yo sé lo que le digo. En nuestras vidas ha habido tiempos en los cuales aparentemente Dios se ha ido, ¿verdad? Pero lo que sí, no lo podemos ver, ¿verdad? Sí, con nuestros sentidos, pero sí podemos observar que aparentemente, aunque esté callado, aunque esté ausente, Él vemos cómo está haciendo cosas a nuestro alrededor, en nuestra vida personal, en nuestra vida espiritual, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en la gente que nos rodea, ¿verdad? Y estamos a la expectativa, esperando y pensando qué es lo próximo, cuál es el siguiente paso que el Señor va a dar. Estamos expectantes, pero tratamos de permanecer fieles y firmes a Cristo Jesús, a nuestro amado Señor, a sus mandamientos, a su llamado, al llamado del Padre en nuestras vidas y a la voluntad de Dios. Que Dios me los bendiga mucho en esta tarde, amados amigos. Espero que se encuentren muy bien. Les vuelvo a recordar el título de esta enseñanza en este día es Fidelidad en el silencio. ¿Fidelidad en el silencio de qué? En el silencio de Dios. Cuando Dios se quede callado, cuando Dios aparente que no está en nuestras vidas, aparente que no se mueva, ese es el tiempo en el cual nosotros debemos de tener mucho cuidado de nosotros y permanecer fieles y firmes, porque Dios nunca se va a ausentar de nuestras vidas, nunca se va a ir de nuestras vidas. Aunque estemos en pecado, Él va a estar de alguna manera u otra llamándonos al arrepentimiento, inclusive castigándonos, ¿verdad? Disciplinándonos con vara. Y esa es una muestra, ¿verdad?, de que Dios está presente todavía en nuestras vidas. Preocupémonos el día que verdaderamente ya no haga nada. Pero bueno, nosotros debemos de permanecer fieles a Cristo, fieles al Padre, fieles al Espíritu, fieles a la palabra de Dios, fieles al cuerpo de Cristo, hasta el final de nuestras vidas, pase lo que pase, amados hermanos. Que Dios me los bendiga mucho en esta noche, que tengan una excelente y bendecida tarde. Mi nombre es Gustavo Méndez, ¿verdad? Espero que se encuentren muy bien. Espero que en estos días que vamos a tener de asueto, ¿verdad? Que estos días de festividades de fin de año, decembrinas, verdaderamente la gracia, el favor, la misericordia y la bendición de Dios se derrame abundantemente sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias y que tengamos tiempos de gran alegría, de gran gozo, de gran paz.
verdaderos remansos. Que Dios, si usted está solo, por alguna razón vive solo en otra ciudad y no tiene amigos, tenga por seguro que el Señor está con usted y va a estar con usted en todo momento. Nunca se sienta solo, porque la Escritura dice: ¿a dónde huiré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Así me fue al extremo de allá del oriente, ¿verdad? Así me fue a las profundidades del mar, ahí estás tú. Nunca va a estar solo, amado amigo, amado hermano, hermana. El Señor siempre va a estar con usted. Téngalo por seguro, a pesar de que no sienta su presencia. Dios es fiel, Dios no miente ni se arrepiente cuando promete algo. Si dice algo, ¿acaso dejará de cumplir lo que promete el Señor? Si Dios ha prometido estar con nosotros y ha dicho: nunca te dejaré, ni te desampararé, ni te abandonaré, el Señor lo va a cumplir, lo cumple, aunque usted y yo no veamos o no sintamos aparentemente su presencia. Usted y yo no estamos solos, amados hermanos. Permanezcamos fieles y obedientes y tenga por seguro que el Señor va a estar siempre con nosotros. Que Dios me los bendiga mucho, que tenga una excelente y bendecida tarde, ¿verdad? Allá en sus hogares, en sus casas, en sus lugares donde viven. Que el Señor les bendiga, les ayude, les fortalezca, les prospere en toda la obra de sus manos. Dios me los bendiga mucho. Si el Señor lo permite y nos presta vida, y si lo permite, y digo por qué, porque el próximo 24, aparentemente creo que el próximo miércoles parece que es 24. Usted sabe por las fechas, ¿verdad? Las fechas, las festividades y todo. Si el Señor lo permite, haré la transmisión de la reflexión bíblica el miércoles, la tarde-noche, y si no, al otro día, el 25, probablemente, que es un día de descanso, un día de sueldo. Pero esperamos de todo nuestro corazón poder bendecirle, y lo digo humildemente de todo corazón, poder ser un instrumento de Dios, del Señor Jesús, para bendecir la vida de nuestros hermanos a través de la palabra de Dios, a través de la enseñanza de su palabra, y que el Señor reciba, el Padre y el Espíritu reciban toda la gloria y toda la honra por esto. Bendiciones y excelente tarde para todos. Nos vemos.